Pues no sé si ya estamos listos. Estamos listos para recibir a la primera invitada de Docugonia de esta tarde. En este caso, una candidata a diputada nacional, la única candidata a diputada nacional mujer, Gabriela Ance, aquí en la provincia de Santa Cruz. En este caso, ella está en Río Gallegos, de la izquierda, del frente del FIT, ¿no? FIT, Izquierda Unida, o FIT Unidad, creo, si no me equivoco. ¿Qué tal, Gabriela? Marcelo Romero te saludo aquí en Caleta Olivia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para vos, Marcelo. Muy bien. Acá, bueno, sí, nos encontramos en Río Gallegos y, como vos decías, candidata por el Frente de Izquierda Unidad y de los Trabajadores. Así es, la única. Y aparte la única porque si bien hay otras candidatas en segundo lugar, por ejemplo, ellas no entrarían, por ejemplo, si se enferma o renuncia el diputado varón, porque en el Congreso Nacional es género por género se suplantan, ¿verdad? Es decir, Así es. si renuncia un varón de los otros 7 candidatos, va a asumir el varón siguiente, o sea, el que está en tercer lugar, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces sos la única candidata mujer, entonces que en principio eso me parece que es un punto más a favor de ustedes, ¿no? De haber elegido que encabece a alguien. Bueno, ¿cómo lo ven a ese tema? ¿Y cómo se llegó a esta decisión de que sea una mujer esta vez? Bueno, en principio, para debatir las candidaturas, el Partido Obrero siempre realiza plenarios provinciales con la militancia, donde realizamos los debates políticos pertinentes de que hacen al contexto político actual. Y en base a eso vamos colocando voceros también, referentes dentro de la organización, que de alguna manera ya venimos militando hace mucho tiempo, haciendo esta experiencia también dentro de lo que es las elecciones políticas. Y también, bueno, tiene que ver con este debate que se van lo que se va desarrollando en esos plenarios. Y de esa manera, bueno, los compañeros nos han votado a mí y a Nicolás Gutiérrez como los candidatos que vamos a tener la responsabilidad de representar el programa de la izquierda. Y en particular, bueno, también el hecho de ser mujer, lógico, llama la atención en un contexto donde todas las listas son encabezadas por varones. Me parece que eso un poco lo que desnuda es la estructura política de los partidos que también se presentan. Son estructuras machistas todavía que sostienen las viejas prácticas de sus partidos, que probablemente si no existiera la paridad de género, pudieran haber sido listas totalmente integradas por varones. Eso quiere decir que muchas veces la cuestión de género fue muchas veces utilizada demagógicamente como parte de un discurso de moda o porque era algo que estaba muy presente en la agenda política y no porque realmente las mujeres estén representadas o la lucha del movimiento de mujeres esté representadas en sus organizaciones como lo es dentro del Partido Obrero y en la izquierda. Así que bueno, creo que responde un poco Mm, a esas dinámicas mm. políticas. Bueno, yo te escuché, ya estuviste acá la semana pasada digamos, en un programa de Radio Vanguardia, o sea que ya hablaste un poco de la candidatura, un poco de tu actividad, porque todo el mundo decía que eras, o te presentaban como docente, y en realidad sos empleada Sí, estatal, ¿verdad? ¿Empleada estatal sí, de qué? ¿Dónde estás trabajando? ¿En qué organismo? Actualmente yo dependo de la Secretaría de Estado de Cultura y estoy trabajando en la Biblioteca Provincial Juan Hilarión Lenzi. Ese es mi Ah, sector de trabajo. y militando hace mucho en el Partido Obrero. Y 16 años hace ya que estoy militando en el Partido Obrero, sí. O sea, ¿cuántos años tenés ahora y cuántos años tenías cuando comenzaste? Ahora tengo 34, tenía 18, empecé a militar en la universidad. Cuando empecé a estudiar el profesorado en historia en la UNPAUAR, bueno, ahí fui conociendo las agrupaciones estudiantiles, yo tenía mucho interés en la política y esa fue la forma en que me fui integrando en principio en la universidad, en las agrupaciones de estudiantes y bueno, inmediatamente también en el Partido Obrero. Ujú. Bueno, y yendo a ver para que te escuchen, para que te conozcan tu propuesta o tu forma de pensar, al comienzo del programa yo estaba hablando de ser candidato para qué, llegar a diputado para qué, porque bueno, está bien, toda esta semana se habló de la rosca, de por qué llegó uno, por qué el otro, por qué se eligió uno, otro, etcétera. Pero bueno, ahora empecemos a hablar, porque la campaña ya empieza, ¿para qué? ¿Por qué? Porque hemos visto muchos diputados que a veces no tienen ni idea del tema que están tratando, no tienen una idea de por qué quieren ser candidatos por el territorio, no tienen idea de políticas de Estado,
no hay un programa político detrás, porque simplemente llegan para acompañar a su jefe de turno, su jefe político de turno, y entonces votan, a veces sin saber por qué están votando por sí o por no, o a veces se contradicen en el propio voto. Justamente esta mañana, acá en el Consejo Deliberante, un proyecto de declarar persona no grata a José Luis Garrido, quien, diputado nacional, que en un principio, por ejemplo, el tema de los jubilados, en un principio había estado de acuerdo con el dictamen, pero después, a la hora de votar el rechazo al veto de Milei al aumento de los jubilados, él, bueno, se opuso, votó a favor de Milei, a favor del veto, y lo mismo ocurrió con las universidades. Entonces a muchos les sorprendió, les llamó la atención y fue muy polémico eso, como vos sabrás, igual que también los senadores nacionales, Natalia Gadano, José María Carambia, que de alguna manera, si bien se opusieron al RIGI en general, pero no asistieron para votar en particular los artículos y por lo tanto habilitaron a que el RIGI y los artículos tuvieran más manos, ¿no? Para apoyar, digamos, las políticas de Milei y muchas cosas que tiene que ver con este gobierno de ajuste, de regulación, etcétera. Entonces, bueno, ¿para qué ser legislador? ¿Para qué ser congresista representando a la provincia de Santa Cruz? ¿Qué ideas tenés? ¿Qué opinás de todo esto que estoy diciendo sobre la conducta de los legisladores? Te mencioné de algunos partidos, pero bueno, hay otros que ni siquiera se les escucha la voz también. Así que contanos un poco todo eso. Bueno, mira, yo creo que tiene que ver un poco, está relacionado la idea de dónde venimos los candidatos y qué queremos o por qué queremos llegar al Congreso, ¿no? Sí, Primero que nosotros no somos una estructura de personas, ¿no? De personalismo donde vamos eligiendo donde vamos colocando a una persona en determinado lugar porque eh, tiene algún interés de tipo personal que va buscando algo, ¿no? O sea, somos elegidos. Y además venimos de las luchas. Nosotros somos trabajadores, venimos de las luchas, venimos de estar acompañando en la calle los diferentes movimientos sociales y políticos que surgen a partir de los reclamos de las necesidades de la población, de los más vulnerables. No venimos de los sectores de esa gente que se enriquece a partir de los negocios de las multinacionales, no venimos de ese sector de gente que ya está acomodada también en la política y que no ha sido parte de los procesos que tienen que ver con las luchas de los trabajadores, los jubilados, los estudiantes. Y en ese sentido nos diferenciamos muchísimo. Por lo menos de Frente de Izquierda nosotros tenemos esa característica de no estar solamente aparecer cada 4 años o en cada elección política que se van dando, sino que sostenemos una práctica política todo el tiempo, porque entendemos que esa es la única forma de transformar la sociedad, no porque vamos buscando solamente que las elecciones sean un medio para colocar algunas leyes que beneficien a la población. O sea, lo que pasa en el Congreso es muy complejo porque también las fuerzas políticas que intervienen tienen estas contradicciones. Entonces, mientras por un lado vos tenés representantes de Santa Cruz que se supone deberían defender los intereses de la provincia o los intereses del conjunto de la nación, que tiene que ver con votar a favor del presupuesto universitario, por las crisis que tenemos a nivel educativo o acompañar el aumento para los jubilados, lo tenés votando en contra o a otros dándole quórum o no o dejando la libertad de que se legisle o se apruebe una ley que finalmente va a avanzar en recortar derechos. Y eso tiene que ver con que ellos también son estructuras partidarias muy personalistas que no tienen un proyecto político de fondo para el país. Están buscando, muchos de ellos son carreristas, ¿no? O sea, arribistas de la política que están buscando seguir en algún cargo dentro del Estado en ese punto para seguir desde ese lugar representando, bueno, oportunamente en algún momento el interés de la población y después votando en contra porque nosotros sabemos que dentro de lo que está haciendo el contexto de Javier Milei, para aprobar la ley de bases, tuvieron que haber muchos sobres por abajo de la mesa para garantizarse votos. Que eso después saltó a la vista, un montón de casos como el de Quader, que hubo votos que fueron comprados, dólares que hubieron atrás de eso para poder garantizarse los votos y aprobar la ley de bases, que fue la que finalmente permite hasta el día de hoy que Milei pueda avanzar con el plan motosierra y además tener esos poderes especiales que le dieron
lugar para ir vetando las leyes que defendían los derechos fundamentales de la población. Entonces, la demagogia en el discurso de los sectores políticos que hoy están en el Congreso, esos diputados que por un lado te dicen que están de acuerdo y después votan en contra, tiene que ver con esa dinámica de que están obviamente bajo la presión de sus propios gobiernos, en este caso del vidalismo en Santa Cruz, para que voten en favor del gobierno nacional porque acompañan también su política, no son ingenuos ni ajenos de esa política a nivel nacional. Justamente por eso le han garantizado votos y también en el caso del Regi, Vidal acompaña la política de extractivismo sin ningún tipo de límite a las multinacionales, sin ningún tipo de restricción, que finalmente vemos que no tiene ningún tipo de beneficio para la población, no hay ninguna inversión que llegue y que finalmente la población vea que eso se está invirtiendo en vivienda, en educación, en salud, en hospitales, en rutas, en generación de puestos de trabajo. Entonces, justamente lo que están buscando es acomodarse ellos dentro de un sector de la sociedad que va a seguir beneficiando sus negocios, maximizando sus ganancias, porque van acomodando amigos del poder dentro de las empresas y no van a representar verdaderamente los intereses de esta población, como sí lo hace la izquierda, que viene dando peleas hace muchísimos años. El Frente de Izquierda es un frente político que existe desde el año 2011 y se mantiene durante todo este tiempo manteniendo una coherencia y una consecuencia en su acción de sostener la lucha de los trabajadores, de poder ser un bloque en el Congreso para defender sus intereses, frente a los demás partidos del régimen que hoy vemos cómo se están fragmentando cada vez más, se disputan entre ellos sus estructuras políticas, ¿no? Y vemos un candidato que es de un partido siendo candidato de otro, y estas disputas de poder que tienen entre ellos para ser quienes van a representar los intereses de cada uno de sus partidos, ¿no? Pero que no están arraigados al movimiento de los trabajadores, no los vemos a ellos desde que asume Milei en la calle, dando pelea, resistiendo todos los miércoles con los jubilados, con las universidades, con el Garrahan, para apoyar la ley de emergencia en discapacidad. Todo eso va cobrando fuerza en la medida que se sostienen en el tiempo las luchas y que va generando presión en la agenda política del Congreso, pero no hay una inserción de ellos dentro de estos movimientos porque realmente no les interesa, ¿no? Aparecen porque justamente son arribistas y están buscando seguir manteniendo esos privilegios políticos. Bueno, está claro que, por ejemplo, uno de los objetivos que ustedes tienen, por ejemplo, es frenar con más manos en el Congreso las políticas nacionales de Milei, de la ultraderecha en la Argentina. Ahora, en cuanto a plataforma política, como legislativa, ¿qué propuestas tienen ustedes? ¿Qué propuesta tiene tu partido? Mencionaste extractivismo, por ejemplo, y acá una de las preocupaciones, bueno, ya viniste varias veces a Caleta Olivia, es el desempleo que se viene, la desocupación que ya hay, porque, bueno, en la actividad petrolera, muchos retirados, hay un grupo ya de desocupados, no se sabe cómo, cuando se reactive la actividad petrolera, si va a haber lugar para todos, me parece que no, se va a achicar incluso la capacidad de la industria petrolera para muchos que han quedado desocupados. El tema minero, que ayer lo escuché a Vidal en el Argentina Mining en el Calafate, diciendo que bueno, que hay que cambiar las reglas de juego, que la minería no ha dejado mucho para Santa Cruz, lo reconoció, lo admitió el propio gobernador Vidal, como también acusando las anteriores gestiones, pero un poco lo que vos decís, ¿no? La minería no ha dejado mucho en la provincia de Santa Cruz, ni siquiera en puestos de empleo, ¿no? Entonces, en todo esto que estamos hablando y que preocupa a los caletenses, a la zona norte de Santa Cruz, un enclave extractivista por antonomasia, ¿qué propuestas tienen? ¿Qué se habla ahí en el partido? Si vos fueras diputada, ¿cómo sería tu posición y tus ideas? Bueno, en principio obviamente eso parte de una radiografía que bien vos mencionabas respecto a la situación el extractivismo es el planteo porque nosotros somos una provincia que genera a partir de sus propios recursos un ingreso, ¿no? Esto de ser una provincia que saca petróleo, oro y plata, otros minerales, tiene la pesca y ahora hay otros proyectos también de extracción, pero que es un problema que viene de muchísimos años, de todos los gobiernos, de que
las leyes que se han implementado para cobrarle regalías a las empresas que vienen a hacer extractivismos en nuestro país, finalmente se llevan la gran mayoría de las ganancias y lo que queda para las provincias es muy poco, lo que queda de regalías, y sin embargo eso tampoco se ve reflejado en una inversión real dentro de lo que sería el desarrollo de la provincia en términos de transporte, de viviendas, ¿qué Ujú. sería? De Generar infraestructura. la construcción de viviendas, de hospitales, de poder generar mano de obra pública que les Mm, permita además, que nos permitiría tener puestos de trabajo para los sectores de la construcción de desocupados, que además le retribuye a la sociedad en esto, ¿no? En estos mm, aspectos de que muchas localidades hoy están postergadísimas, ¿no? Los sí. hospitales de alta complejidad están solamente en Calafate y tenemos después el hospital de Río Gallegos que puede acercarse al nivel de desarrollo tecnológico que tiene el SAMIC, pero sin embargo siguen habiendo un montón de deficiencia en el resto de las localidades que tienen que trasladarse muchísimos kilómetros para poder ser atendidos cuando son emergencias o problemas mucho más graves de salud, ¿no? Y esto es algo que no podemos seguir sosteniendo, sobre todo en la zona norte, que es donde tenemos mayor extracción de petróleo, ¿no? De minería, y que eso es evidente que y no está quedando nada para la provincia. Y hoy tenemos la situación de que le están bajando las retenciones y que también los impuestos y están beneficiándose todavía más de esa política que está permitiendo el gobierno provincial, que es una política también de nivel nacional, donde evidentemente los únicos que van a salir ganando son estas empresas y a eso nosotros le oponemos la nacionalización de los recursos bajo control de los trabajadores, que Mm. sean realmente parte del Estado Nacional y que no estén en manos de las empresas privadas para poder realmente ponerlos al servicio de la población, O ¿no? sea, por Esto ejemplo, tiene que la ser muy propuesta de claro. Si no, fondo, bueno, desde siempre, yo siempre he escuchado en las plataformas del Partido Obrero, es estatizar, ¿no? Estatizar las actividades extractivas, por ejemplo. Em, la propuesta de fondo, pero en principio, por ejemplo, poner eso de un largo plazo, también habrá que ver, porque la verdad que es muy difícil imponer eso en este contexto, ¿no? Y además cuando todavía son una fuerza minoritaria ahí en el Congreso. Pero de todas maneras, ahí escuché, por ejemplo, el tema de regalías. Por ejemplo, ustedes irían por un aumento de las regalías, del porcentaje de regalías que se les cobren las mineras, por ejemplo. claro, sí, eso podría ser, eso es una medida transicional hacia un planteo de Ajá, nacionalización, sí. porque obviamente uno lo que tiene que exigir las empresas es que aporten más. Ujú, En el contexto donde ellos están generando muchísimas ganancias, son más las ganancias las que ellos se llevan que las que dejan en la provincia y sin embargo, bueno, las regalías son muy bajas, tienen ujú, demasiados beneficios. De todas maneras, no es algo que esté muy lejos de lo que es posible, pero entendamos que también tenemos régimen político que gobierna en favor de esas empresas. Y en algún punto, cuando la izquierda presenta estas propuestas, es porque realmente existe una alternativa económica a lo que se está desenvolviendo en este momento y que hoy es parte de un reclamo popular también, porque lo que es el extractivismo es parte de la denuncia también de las organizaciones medioambientales y de pueblos originarios que están marcando el problema de cómo están dejando un pasivo ambiental que va a condenar el futuro de las generaciones que vienen porque no van a tener un entorno sano que les permita poder vivir también, ujú, porque es un extractivismo exacerbado. Lo están haciendo de forma de saqueo, ¿no? Esto que existe mm, en nuestro país es un saqueo de recursos que finalmente mucho de ese dinero está yéndose afuera del país y el gobierno, por otro lado, mucho de lo que está recortando en derechos y con este plan motosierra al pago de deuda externa usuraria, una deuda ilegítima que no fue investigada y que sigue generando este tipo de endeudamientos que va a condenar también el futuro de acá a 100 años de la población. Y esto es lo que le opone el Frente de Izquierda como plan y proyecto económico para el país. Hay que ujú. romper esas relaciones con estos sectores porque justamente son sectores que se están enriqueciendo a costa del pueblo argentino, de que están maximizando sus ganancias y que los que gobiernan siempre están gobernando en favor de ellos, no de la población trabajadora. Ujú. Ahí tenemos los problemas cada vez que un gobierno asume, sigue sosteniendo este tipo de política. Hoy el vidalismo es una continuidad de lo que fue el régimen kirchnerista que también le dio beneficios a las empresas mineras y petroleras y hoy tenemos esta situación también donde se terminan yendo, dejan el pasivo ambiental, un montón de sectores pierden sus puestos de trabajo
y tampoco hay una propuesta a qué hacer con esa desocupación, ¿no? que tenemos hoy en nuestra provincia, que a eso también le hemos presentado un proyecto nosotros acá en Cámara de Diputados, un seguro al desocupado, también para poder atender este problema que es una emergencia en este momento, de que muchos sectores han quedado sin una fuente de trabajo, sin un ingreso, y que solamente pueden sostenerse a partir de lo que son los Ujú, comedores, los merenderos que hay también allá mucho en la zona norte que sostiene el pueblo obrero, ujú. que son de la economía popular, esta economía informal, que finalmente termina eh, haciendo este tipo de trabajos de limpieza, de huerta, de sostener a aquellas familias que se han quedado sin un ingreso y que son los que están siendo más postergados. Hoy, entre la desocupación y la precarización laboral son de los problemas más urgentes que Ujú. tenemos y que el Frente de Izquierda viene presentando proyectos en el Congreso justamente para poder protegerlos y que existan leyes que realmente los beneficien a estos sectores y no que sigan beneficiando Mm. a un sector muy pequeño de la población que hoy son los que están ganando prácticamente con la política de Javier Milei, son los que les está yendo mejor, mientras a una gran mayoría sigue viendo cómo va perdiendo condiciones de vida, ¿no? Como cada vez Claro, más están cayendo por debajo de la línea de la pobreza y de la indigencia. sí. Eh, la verdad que es interesante escuchar candidatos que hablan así, de cuestiones de estructura, que tengan propuestas, que tengan un programa de gobierno, esté o no uno de acuerdo, pero tienen una idea bastante determinada, estudiada, analizada de la realidad de la provincia de Santa Cruz y del territorio. Ahora, justamente, creo que este tipo de discursos, este tipo de propuestas, eh, es muy difícil llegar en este contexto mediático, comunicacional, en la Argentina y en el mundo, podemos decir, donde llegan otros discursos, ¿no? El discurso breve, el discurso tiktokero, o también el discurso violento de la ultraderecha, que ha calado muy hondo en muchos jóvenes, sobre todo jóvenes varones, por ejemplo, en Argentina, que votaron en gran mayoría a este gobierno, y que se hizo carne, por ejemplo, muchas ideas o prejuicios contra la izquierda. Desde el zurdos van a correr al que viven de subsidios, bueno, un montón de cosas que viven del Estado, etcétera. ¿Cómo llega entonces una candidata de la izquierda, encima mujer, candidata de la izquierda, empleada pública, que no es millonaria, creo que no sos millonaria? Bueno, ahora vamos a ver si vas a hacer ¿cómo se dice? La declaración jurada enseguida. Ahí me imagino que vas Sí, a sí, poner tus obvio. yates, ¿no? Tus mansiones, etcétera, ¿no? Eh, entonces, Sí. ¿cómo se llega a la población en este contexto? Ustedes lo pensaron porque Bueno, no se quedaron con sí, categorías lógico. viejas, ¿no? Nosotros tenemos que abrir paso en este contexto en el que vos Sí. decís donde hay la política está muy polarizada. Bueno, Ujú. nosotros venimos de un proceso donde gana Javier Milei también canalizando el voto bronca o el voto castigo para esos sectores que han decepcionado o han desilusionado en lo político a la población, porque la realidad es que la población no llega a votar un Milei porque veía viable un panorama o un programa de derecha, a fondo de recorte de derechos. Los convenció, sí, del sacrificio, de lo que había que recortar para poder llegar a un país de acá a 30 años que progrese. Pero además utilizó el discurso anticasta, ¿no? Claro, Utilizó la bronca y la antipolítica que aparece como sentido común de las personas cuando ven que la política no responde a los problemas más urgentes, se termina apropiando de esa necesidad de decir, bueno, la verdad que los políticos no sirven para nada, y dice, bueno, voy a pelear contra la casta, ¿no? Esto de discurso permanente que lo sostiene todavía, aunque tiene a la casta en el poder, ¿no? Esto lo venimos señalando hace mucho tiempo y evidentemente hoy está haciendo mella en la población porque estaba viendo las denuncias de coimas en cada uno de las provincias, incluso acá en Santa Cruz tenemos a Jairo Guzmán denunciado por coimas, pero ellos tienen a la casta ahí, tienen a la vieja política que gobernó nuestro país hace más de 30 años instalado, ¿no? Sturzenegger, Burrich, Caputo, diferentes personas que acompañaron el menemismo, el neoliberalismo, la misma política de privatización, de vaciamiento, de recorte de derechos, estos discursos que hablan de los trabajadores como los ñoquis, la estigmatización que se hace a los sectores más vulnerables, como hoy ya es más profundo, ¿no? Discapacidad, los trabajadores de salud, los estudiantes universitarios.
Y obviamente hay un ataque muy objetivo hacia la izquierda, que viene de la extrema derecha también, porque Milei reproduce los discursos de Donald Trump, esto del wokismo, Ujú, lo que dice el embajador Lamelas, ¿no? Este de embajador norteamericano que viene y dice, bueno, hay un peronismo, pero el problema es la izquierda. Justamente porque la izquierda es la que está en la calle y está enfrentando y resistiendo junto a estos sectores esos recortes y esos ajustes y la represión y el autoritarismo que viene acompañado de este gobierno. Pero no ujú. lo hace desde que asumió Milei, lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Entonces siempre venimos peleando, no con una estigmatización de ahora, sino que ya viene hace mucho tiempo. Tenemos experiencia en cómo constantemente la izquierda viene siendo el chivo expiatorio de los gobiernos para Mm, responsabilizarlos por diferentes temas que tienen que ver con las manifestaciones, el movimiento piquetero. Bueno, nosotros nos vamos a hacer cargo de que nosotros sí representamos esos. Obvio, mm, yo soy una zurda, como ellos dicen, y que represento el programa socialista de los trabajadores de esta izquierda que siempre ha sido coherente con su programa político y que siempre ha defendido a los trabajadores, que en eso no pueden hablar de que nosotros transamos o hacemos acuerdos políticos a espaldas del pueblo porque no existen. Y esta es la oportunidad para nosotros de que esa bronca y ese descreimiento que hay de la política pueda ser canalizado en la izquierda, que viene acompañando, que está en la calle y que sí, pretende darle voz a esas luchas en mm, el Congreso también, claro. que eso se refleje Ujú, también en este espacio que es ujú, muy necesario hoy en el contexto donde hay un gobierno que mm. avanza Avanza y en la idea avanza, de eliminar tal cual. y avanza con la idea de eliminar el Parlamento, ¿no? Porque ya Sí, sí, directamente sí. estamos hablando de un presidente que si pudiera eliminaría el Congreso. Y a veces sí, parece que tiene ganas y dice y habla del Parlamento, justamente sí, como una intención ahí. Bueno, te leo algunos mensajes de oyentes. Osvaldo Duarte dice, muy buena candidata, sabe y tiene claro para qué. Rita Fernández, gran candidata Gabriela, Cristian Fleitas, bueno, Partido Obrero Santa Cruz, algunos militantes también del Partido Obrero se sumaron a esta charla, y otros que no son militantes, pero que también te felicitan por las respuestas. Así que eso es bastante, digo, positivo para vos como candidata. Eh, bueno, habrá que ver qué va a ocurrir, qué va a pasar. Eh, ahora yo sé que, bueno, en todo caso, no sé si vas a venir por Caleta Olivia. Si venís por Caleta Olivia, te invito a que vengas acá, vengas con Nicolás, que es el candidato de Caleta Olivia, ¿no? Nicolás Gutiérrez, que creo que está ahí con vos también, para que vengan aquí a estudios y sigamos charlando sobre este tipo de cosas. No sé cuándo haces la gira por zona norte. Mira, aprovechando que me decís eso, yo te Sí, comento, porque por ahí preguntan también, como bien decía, yo soy trabajadora estatal. Los sí. trabajadores estatales tenemos solamente un mes de licencia política. Entonces, Ajá. mi licencia política arranca recién el 26 de septiembre hasta el 26 de octubre que se vota. Entonces, Ah, mira. no estoy todavía en condiciones de poder viajar justamente porque yo sigo trabajando. Esta semana, esta mañana estuve en el trabajo, así que hasta el 26, que recién puedo salir de licencia, Ujú. puedo viajar. Pero Bien. el primer lugar al que vamos a ir es Caleta Olivia, así que seguramente sí, sí. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto voy a ir a visitarlos. Dale, dale, te invitamos y para debatir y para hablar de todo tipo de cosas. Por último, ¿qué estaba por decirte? No, nada, me parece a mí que, bueno, habrá que ver qué va a ocurrir con las elecciones. Te esperamos aquí en Caleta Olivia. Algo estaba por decir, ya se me olvidó. Se me olvidó, pero bueno, alguna última pregunta. Pero quedan muchos temas pendientes. Ah, esto, ahora sí me acordé. El tema de empleo público, ya que sos empleada pública, así sintéticamente, ¿cómo ves la situación del empleo público en Santa Cruz y el empleo público nacional? Bueno, tenemos varios problemas. Sí, Hubo mucho, mira, a nivel nacional, más de 50.000 trabajadores fueron despedidos del Estado, entre los lugares los institutos nacionales que se han cerrado y los que vienen reduciendo el personal. Acá también en Santa Cruz pasó lo mismo. Muchos compañeros que cumplían funciones en entes nacionales perdieron sus puestos de trabajo y otro tanto todavía está la expectativa de qué va a pasar con ellos porque el gobierno sigue en marcha con su plan. Tenemos la situación de los compañeros de ICRT que también están en el proceso de privatización y que están resistiendo también esta política que intenta modificar sus condiciones de trabajo, ¿no? Esta reforma laboral
que pretende eliminar los convenios colectivos y finalmente sabemos lo que significa una privatización, es desguace, vaciamiento, porque el discurso de los sectores que representan acá, Javier Milei, Jairo y compañía, hablan de que la empresa es deficitaria y por lo tanto sus intenciones son cerrarlas, así que hay una situación con los compañeros del complejo ferroportuario que están en alerta de movilización por esta situación. También los trabajadores provinciales, los estatales, estuvimos dando una pelea este año, hubo muchos paros por la cuestión salarial. Nosotros, si bien tuvimos un aumento, no es un aumento que nos saque de la línea de la pobreza, porque hoy estamos hablando que tenemos una cláusula gatillo y un aumento por encima de la inflación, pero no contempla la pérdida de poder adquisitivo que nosotros tenemos de arrastrar de muchos años, que es de más del 50%, y eso lógicamente nos sigue dejando por debajo de la línea de la pobreza. Bien. Hoy muchísimos trabajadores no pasan el 1.000.000 de pesos y bueno, vemos que hoy la canasta está mucho más arriba, ¿no? No recuerdo bien el número, ayer salió el índice de ATINDEC, que está arriba de 1.800.000, creo, la canasta, y eso realmente se refleja en el día a día de los trabajadores que no llegan a fin de mes, y que también existen las condiciones laborales, así como denuncian los docentes, muchos trabajadores estatales están en educación, y sucede lo mismo, ¿no? Esto de que no hay inversión en los establecimientos. Bueno, Gabriela, sé que tenés otros compromisos, tus propios compañeros están mandando mensajes, dice que te están esperando en otro lugar, que tenés que hacer otros trámites, pero también otros compañeros tuyos y oyentes están enviando mensajes, dice Norma Cano, muy clara en sus palabras, felicitaciones, y vamos con el PO, dice también, y bueno, y así seguramente vamos a seguir recibiendo durante la tarde algunos comentarios sobre esta charla que me pareció bastante interesante, por lo menos para empezar a conocer a los candidatos que tengan ideas, que lleven algo en la cabeza al momento de sentarse ahí en el Congreso. Gracias, Gabriela, estamos en contacto, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marcela, un abrazo. Hasta luego, nos vemos. Muy bien, nosotros seguimos en Docugonia, ya enseguida tenemos invitados acá, vamos a seguir hablando de territorio, de Patagonia, de Docugonia, con invitados en este caso, ¿qué piensan los más jóvenes del territorio sobre su propio territorio? Patagonia no es postal ni refugio, es tensión, historia y frontera en disputa. Docugonia, un espacio para pensar el territorio con dignidad. Escuchamos a quienes hacen, luchan, piensan y transforman este sur. Docugonia, en el aire, los jueves de 16 a 18 horas. Conduce Marcelo del Valle Romero. Forjador de narrativas, por Radio Vanguardia, 95.3 MHz.